¿Qué tal, mis hermanos? ¿Cómo están? Les saluda nuevamente Marco Oseida de Hagamos la Palabra de Dios. Hoy les voy a leer Filipenses capítulo 4, versículos 11 y 13. Y ahí habla el apóstol Pablo y dice: no lo digo porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mis hermanos, como podemos ver, el apóstol Pablo dice aquí que él se ha acostumbrado a vivir en cualquier situación que el Señor le permita vivir. Cualquier situación que yo creo que nos ha tocado vivir a todos. Y algunos estamos viviendo y otros van a vivir, pero tenemos que analizar las palabras del apóstol Pablo. Porque dice que si tiene escasez, ha aprendido a vivir en escasez. Ha aprendido a contentarse en cualquier situación que se encuentre. Y aquí nos menciona las situaciones de las cuales nosotros también hemos vivido. Y dice, sé vivir humildemente. Esa es una cosa que es muy difícil, vivir, ser humilde. Reconocer que todas las personas merecen respeto. No importa de qué clase social sea, de qué raza sea. Tenemos que respetarlas, tenemos que ser humildes al tratarlas. Reconocer, como dice la palabra de Dios, que todos son superiores a nosotros. Porque nosotros estamos aquí para servir, para hacer la palabra de Dios. Entonces tenemos que reconocer que toda persona merece respeto. Estar acostumbrado a tener abundancia. Cuando tenemos abundancia, a veces tenemos el problema que nos sentimos superiores a muchas personas. Y empezamos a ser clasistas. No, es que este no tiene, no, que este solo quiere, no, que este aquí, que este allá. Y entonces uno, no, ese no lo saludo todo. Y empieza a ponerse uno clasista porque tiene una abundancia. Tiene una abundancia de, pues podríamos decir de todo, porque aquí dice abundancia y es generalizado. Y dice, por todo esto estoy enseñado, así para saciarme, así para estar saciado. Cuando estamos satisfechos, cuando estamos tranquilos, tenemos abundancia. También como cuando tenemos hambre. Tenemos hambre y muchas veces el orgullo no nos deja ir a pedir que nos regalen un plato de comida, un bocado, porque somos demasiado orgullosos. Y eso es lo que aquí nos enseña el apóstol Pablo. Dice también así para tener abundancia como para tener necesidad. Mis hermanos, yo creo que es bueno que meditemos en esta palabra que nos habla el apóstol Pablo. Porque esta es palabra de Dios. El Señor lo utilizó a él para que él enseñara a vivir la palabra de Dios, para que él la predicara, para que él la viviera, para que él la hiciera con los demás. Y es lo que nosotros tenemos que aprender, a enseñar la palabra de Dios, a hacer la palabra de Dios, a vivir la palabra de Dios. Y mis hermanos, meditemos en su palabra, meditemos, aprendámosla, hagámosla nuestra, que cada palabra que diga nos toque el corazón. Y aquí al final, en el versículo 13, capítulo 4 de Filipenses, dice el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando dice todo lo puedo, es que nosotros podemos hacer todo. Siempre y cuando estemos en una buena relación con Dios o tengamos la costumbre de pedirle la sabiduría al Señor, que nos la dé por medio de su Espíritu Santo. Y entonces viene la respuesta y entonces nos damos cuenta que se nos facilitan hacer las cosas o nos
vienen todo lo que nosotros no conocemos, nos empieza a llegar y empezamos a aprender a hacer lo que nos hemos propuesto hacer. Si tu negocio no funciona, pídele la sabiduría al Señor y dile: Señor, tu palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo te pido que se haga tu palabra en mí. Y entonces viene el conocimiento, entonces viene la sabiduría, entonces viene el consejo, vienen lecturas de lo que uno quiere hacer. Si uno quiere dedicarse a estudiar algo, pidámosle la sabiduría al Señor, que nos lleve a la mejor escuela, que nos ponga los mejores catedráticos, y lo vamos a lograr hacer, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece, como que nos entra algo, un poder, un deseo, una autoridad para proponernos hacer lo que queremos hacer. Y entonces nos damos cuenta que cómo se nos facilitan las cosas. Yo se los comparto porque yo lo he experimentado. Y entonces tenemos que ser humildes cuando vayamos al Señor y pedirle que Él nos guíe, que Él nos tome de la mano y nos lleve a donde nosotros queremos llegar, a realizar el sueño que el Señor nos ha puesto en el corazón, a realizar la meta a la que queremos llegar nosotros. Pero tenemos que depender del Señor, tenemos que pedirle la guianza de Él. Y miren, mis hermanos, a veces hay cosas que no nos salen, ya sea porque nos cuesta reconocer la sabiduría de Dios, nos cuesta reconocer si lo que estamos pensando es del Señor, y nos cuesta un poco hacerlo. Entonces tenemos que hacer lo que dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. A veces vamos a llegar rápido a donde queremos llegar. A veces tenemos que pagar el precio, tenemos que sufrir un momento o un tiempo para poder llegar a donde queremos llegar. Pero si todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, vamos a llegar. Yo creo, mis hermanos, que tenemos que vivir la palabra de Dios, tenemos que hacer la palabra de Dios. Mis hermanos, la palabra de Dios es como una vitamina, pero una vitamina para el alma, una vitamina que nos da energía, que nos da entusiasmo, que nos da sabiduría, que nos da paz. Y como dice el apóstol Pablo, hemos aprendido a contentarnos cualquiera sea nuestra situación. Y tenemos que hacerlo nosotros, tenemos que estar contentos, tenemos que estar agradecidos con el Señor, porque si estamos en las manos de Él, somos ganadores. El Señor y yo somos mayoría, y tú también eres mayoría. Pero tienes que agarrar la palabra de Dios, tienes que meditarla, tienes que estudiarla, tienes que leerla. Tiene que estar grabada en tu corazón y que fluya la palabra por medio de tu boca. Eso es, mi hermano, lo que yo les traía de Filipenses capítulo 4, versículos del 11 al 13. Y 1 Tesalonicenses 5, 18. Démosle la gracia al Señor por todo, cualquiera sea nuestra situación. Mi hermano, si tú estás padeciendo quebrantos de salud, ve donde el médico, que el médico te diga qué tienes con los exámenes que te haga. Y ahí vas a descubrir cuál es tu enemigo. Y entonces vas a saber con quién vas a pelear. Y entonces vas a poder decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y buscas la palabra de Dios, donde el Señor te da la paz, te da el entendimiento y te da el poder para emprender esa lucha con la enfermedad que te está atacando. Mi hermano, mi hermana, que Dios me los bendiga, y espero que esta palabra se vuelva rema en su vida, para que podamos vivir de acuerdo a lo que quiere el Señor, que vean que sus hijos son diferentes aquí en la tierra.
Mis hermanos, yo les pido que me dejen un like, que se suscriban. Y yo les estaré trayendo nuevamente la palabra de Dios. Así es de que nos vemos en la próxima, mis hermanos. Que Dios me los bendiga.